El Gran Chaparral, 1967. 15 datos extraños que no sabías. Ha pasado más de 58 años desde que El Gran Chaparral salió al aire por primera vez, pero pocos han escuchado sobre lo que realmente ocurría detrás de esas cámaras en pleno desierto de Arizona. Actores que se colaban en sus propias audiciones, un productor acorralado durante un vuelo entero, un cambio de nombre que casi le cuesta a un actor el papel de su vida, y una tragedia real que la mayoría de los fanáticos jamás conoció. Hoy vamos a contar 15 datos extraños sobre esta serie creada por David Dortort, el mismo hombre detrás de Bonanza, que probablemente nunca escuchaste, en cuenta regresiva, desde el 15 hasta el 1. Quédense hasta el final, porque el dato número 1 revela cómo una sola actuación cambió para siempre la representación de las mujeres latinas en la televisión estadounidense. Antes de empezar, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita, porque en este canal contamos las historias del viejo Hollywood que nadie más se atreve a contar. Dato número 15. Cameron Mitchell consiguió su papel acorralando al productor en un avión. Empecemos con las historias de casting, porque estas son más extrañas que la ficción. Buck Cannon, el hermano bebedor, mujeriego y entrañable de John Cannon, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la historia del western televisivo a lo largo de las 4 temporadas. Cameron Mitchell interpretó ese papel, pero aquí está el detalle que casi nadie conoce. Él nunca estuvo destinado a formar parte de este programa. La determinación pura y una estrategia casi digna de una película de espionaje lo metieron a la fuerza en la producción. Mitchell se enteró de que David Dortort, el creador de Bonanza, estaba haciendo casting para una nueva serie del oeste, y ahí fue cuando ideó su plan. Dortort tenía programado un vuelo hacia Tucson, Arizona, para hacer un reconocimiento de locaciones, así que Mitchell compró un boleto para ese mismo vuelo. Los asientos abiertos le permitieron sentarse justo al lado de David Dortort y su esposa, Rose, que era exactamente lo que había planeado. Durante todo el vuelo desde Los Ángeles hasta Tucson, Mitchell le presentó su visión del personaje sin detenerse ni un momento. Su interpretación, sus cualificaciones, todo salió a borbotones a más de 9,000 metros de altura. Para cuando el avión aterrizó en Arizona, Dortort ya no tenía muchas opciones y Cameron Mitchell se había ganado el papel a pura labia. La mayoría de los actores envían fotos y videos de audición. Cameron Mitchell compró un boleto de avión y acorraló al productor durante todo el vuelo. Esa misma energía incansable apareció después en la personalidad irreprimible de Buck Cannon en pantalla, lo cual, ahora que lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo. Dato número 14. Henry Darrow. Casi pierde su papel icónico por cambiarse el nombre. Manolito Montoya es uno de los personajes latinos más importantes de la historia de la televisión, y la interpretación de Henry Darrow construyó esa herencia. El papel estuvo a punto de irse a otra persona por completo, y la razón roza lo increíble. En 1965, David Dortort asistió a una obra de teatro basada en el relato de Ray Bradbury, El maravilloso traje color helado, donde actuaba un joven Henry Darrow. Dortort quedó tan impresionado que se fue a su casa a escribir el personaje de Manolito Montoya, pensando específicamente en ese actor. Pero entre 1965 y el momento en que comenzó el casting, surgió un problema serio. Henry Darrow había nacido con el nombre de Enrique Tomás Delgado, pero decidió cambiar su nombre artístico para escapar de los papeles estereotipados que solían darle a los actores latinos en esa época. Una jugada inteligente para su carrera, pero un problema enorme para Dortort. Cuando los directores de casting buscaron a Enrique Delgado, no encontraron a nadie. Ese hombre ya no existía, al menos no profesionalmente. El actor Tony Franciosa estuvo a punto de quedarse con el papel de Manolito en su lugar, y apenas 2 semanas antes de que comenzara el rodaje, alguien finalmente logró localizar a Henry Darrow y conectarlo con el personaje que había sido escrito exclusivamente para él. 2 semanas fue todo lo que separó a los fanáticos de un Gran Chaparral, completamente distinto, y a Henry Darrow del papel que definiría su carrera y lo convertiría en un pionero de la representación latina en la televisión estadounidense. Dato número 13. La audición de Mark Slade fue tan agresiva que sujetó físicamente al productor Billy Blue Cannon, el hijo joven de John Cannon,
Apareció durante las primeras 3 temporadas interpretado por Mark Slade, aportando una energía juvenil y entusiasta que lo convirtió en el favorito de miles de fanáticos. La intensidad de su audición hace que sea un milagro que haya conseguido el trabajo. Durante una escena improvisada en la audición, ocurrió algo inesperado. Mark Slade sujetó físicamente a David Dortort por las solapas del saco, agarrando con fuerza al hombre que decidiría si obtenía el papel o no. En circunstancias normales, agarrar físicamente al productor durante una audición termina con cualquier carrera antes de que empiece, pero algo en esa intensidad, en esa disposición a comprometerse por completo con el momento, impresionó a Dortort en lugar de espantarlo. Apenas unas horas después de esa audición, Mark Slade se quedó con el papel. Otro actor joven, llamado Mitch Vogel, había sido asignado temporalmente al personaje. La contratación de Slade sacó a Vogel de la producción, pero Vogel no desapareció del universo de David Dortort. Bonanza lo recibió más tarde en su elenco, así que ambos programas terminaron beneficiándose de aquel cambio de última hora. La disposición de Slade a literalmente sujetar el momento con ambas manos marcó el tono de toda su etapa en el programa. Billy Blue Cannon siempre se lanzaba de cabeza donde otros temían pisar, y ahora ya saben exactamente de dónde salió esa energía. Dato número 12. Linda Cristal esencialmente se coló en su propia audición. Victoria Montoya, la sofisticada aristócrata mexicana que se casó con John Cannon y unió a las dos familias, le valió a Linda Cristal un Globo de Oro, pero nadie la invitó a hacer la audición. Ella se invitó sola. The Hollywood Reporter publicó una nota sobre el casting de El Gran Chaparral, y Linda Cristal la leyó. Su nombre no aparecía en ninguna lista. Nadie la había llamado. Ella decidió que quería ese papel de todos modos, así que se presentó sin invitación a una reunión de David Dortort. El guión que le entregaron le pareció demasiado dulce y soso, en sus propias palabras, así que leer las líneas tal como estaban escritas quedó completamente descartado. En su lugar, se lanzó a una improvisación desenfrenada. Su propia descripción de lo que ocurrió en esa habitación pinta todo un cuadro. Mostró amor, odio, pasión, envidia, celos. Actuó como una mujer de la calle, se quitó el sombrero, los zapatos y la chaqueta. Estaba encima de esa gente, revolviéndolos, recordó ella misma tiempo después. Imaginen la escena. Una actriz sin invitación irrumpe en la reunión, decide que el guión no es lo suficientemente bueno y procede a abrumar física y emocionalmente a todos los presentes mediante una actuación completamente improvisada. La mayoría de la gente habría terminado escoltada por seguridad. Linda Cristal salió de ahí con el contrato firmado. Esa historia lo dice todo sobre la mujer que interpretó a Victoria Montoya. El permiso nunca fue algo que ella esperara. Las limitaciones nunca fueron algo que aceptara. Y lo soso jamás fue algo que estuviera dispuesta a interpretar, sin importar lo que nadie quisiera. Dato número 11. La carrera completa de Leif Erikson en Hollywood comenzó con un telegrama equivocado. John Cannon fue el patriarca de la familia y el centro moral de todo el programa, con Leif Erikson dándole solidez a El Gran Chaparral en ese papel durante las 4 temporadas. Autoridad y presencia llenaban cada escena en la que aparecía, y toda su carrera en Hollywood, que abarcó décadas antes de que este programa siquiera comenzara, se debe en parte a un error administrativo. En 1935, un telegrama de los estudios Paramount llegó destinado a alguien llamado Erikson, pero no a Leif Erikson, sino a otra persona completamente distinta. Una confusión lo hizo llegar a la persona equivocada. En lugar de llamar para explicar el error, Erikson simplemente se presentó en el estudio. Y aquí viene lo interesante. Paramount se dio cuenta de que tenían al Erikson equivocado, pero no lo mandaron de regreso a casa. Lo miraron, les gustó lo que vieron y lo contrataron de todos modos. Ese telegrama accidental lanzó una carrera en cine y televisión que duraría décadas, y que eventualmente llevaría a David Dortort a descubrir a Erikson en un episodio de Bonanza de 1961, donde Erikson interpretó nada menos que a Dios. Dortort recordó esa actuación años después, cuando comenzó el casting para El Gran Chaparral. El patriarca de la familia Cannon, el hombre que representó fuerza, sabiduría y autoridad moral durante 4 temporadas, lanzó su carrera en Hollywood porque alguien escribió mal una dirección en un telegrama.
A veces las carreras más grandes comienzan con los accidentes más pequeños. Dato número 10. Cameron Mitchell nunca bebió alcohol. A pesar de interpretar al borracho más famoso de la televisión, Buck Cannon aparecía constantemente bebiendo en pantalla, como una característica que definía por completo al personaje. Las botellas lo acompañaban mientras tropezaba en las escenas. Los chistes sobre resacas puntuaban su diálogo. El borracho más entrañable de la televisión vivía dentro de ese personaje. Cameron Mitchell, el hombre que le daba vida a Buck Cannon, nunca tocó el alcohol en la vida real. Una sobriedad completa marcó todo su tiempo fuera de cámara. Cada una de las escenas en las que Buck Cannon aparecía bebiendo whisky o tambaleándose ebrio representaba pura actuación, con Mitchell completamente sobrio de principio a fin. Ese dato cambia por completo la forma en que uno ve el programa. Toda esa autenticidad aparente, todos esos momentos en los que Buck parecía genuinamente achispado, venían de un actor increíblemente hábil, que logró que el público creyera en un estilo de vida que él mismo rechazaba en su vida personal. Dato número 9. Cameron Mitchell usaba botas de plataformas secretas para verse más alto que su compañero de reparto. Otro secreto de Cameron Mitchell mantuvo al elenco bromeando durante años. Las llamadas botas Frankenstein recibieron ese apodo por las plataformas especiales que Mitchell usaba durante el rodaje, diseñadas específicamente para hacerlo parecer más alto que Leif Erikson en las escenas que compartían. Tío Botas se convirtió en el apodo de Mitchell dentro del elenco por esta broma recurrente en el set, y al parecer a Mitchell no le molestaba para nada. De hecho, parecía disfrutarlo y hasta alentarlo. Toda esta situación desató una guerra de bromas constante entre Mitchell y Erikson, que se extendió durante toda la serie. Cada año, el elenco pasaba cerca de 18 semanas filmando juntos en el desierto de Arizona. Eso es mucho tiempo para que se desarrollen chistes internos y rivalidades amistosas. Y las botas de plataforma representaban apenas una pequeña parte de esa competencia juguetona entre los dos protagonistas. Dato número 8. Cameron Mitchell tenía un sistema de enfriamiento secreto que nadie más podía usar. Los veranos de Arizona durante el rodaje traían condiciones brutales, con temperaturas que superaban regularmente los 100 grados Fahrenheit. Los vestuarios de época, hechos de cuero pesado y lana bajo el sol abrasador del desierto, creaban una miseria compartida para todo el elenco. Cameron Mitchell encontró una solución en los abrevaderos de agua para el ganado que había en el set, llenos de agua para dar autenticidad a las escenas. Meterse en esos abrevaderos entre toma y toma lo refrescaba de manera considerable. Y aquí viene la parte inteligente. Su vestuario, completamente negro, ocultaba por completo la humedad. Empapado después de salir del abrevadero, la tela negra disimulaba todo, y nadie que viera el programa podía notar que había estado nadando en agua para el ganado. La furia se extendió entre los demás actores. Los trajes de cuero color claro mostrarían las manchas de agua de inmediato, obligándolos a sufrir el calor, mientras Mitchell chapoteaba tranquilamente en los abrevaderos y volvía a aparecer fresco para su siguiente escena. El gerente de producción, Kent McCrae, comentó más adelante que predecir lo que Cameron Mitchell haría a continuación resultaba prácticamente imposible. Bromas prácticas elaboradas y un comportamiento impredecible hicieron famoso a este hombre. Su auto rentado se volvió tan desordenado que llegó a criarse moho en el asiento trasero por comida rápida derramada. Y el mismo McCrae también observó que el color de cabello de Mitchell variaba de manera impredecible de un día para otro. Cameron Mitchell operaba, según todos los que lo conocieron, como un individuo completamente único, y su sistema de enfriamiento en los abrevaderos representaba apenas un ejemplo más de su creativa forma de resolver problemas. Pausa. A la mitad del video. Hagamos una pausa rápida. Si están disfrutando este recorrido por los secretos de El Gran Chaparral, denle like a este video. Eso le dice a YouTube que todavía hay gente por ahí que ama a los westerns clásicos y a las familias Cannon y Montoya. Suscríbanse si aún no lo han hecho y dejen un comentario contándonos cuál de estos 8 datos les sorprendió más hasta ahora o cuál era su personaje favorito de la serie. Muy bien, sigamos con la cuenta regresiva. Dato número 7. Hubo que reemplazar caballos, porque Cameron Mitchell los consentía demasiado. Este es uno de los datos favoritos de todo el elenco y equipo de la serie.
Y de nuevo involucra a Cameron Mitchell, esta vez por su amor hacia los animales. Los adoraba por completo, y ese cariño creó un problema serio para la producción. Mitchell les daba constantemente golosinas a los caballos del set. Aparecían bocadillos, caricias y cariño, los cubrían entre toma y toma. Los caballos disfrutaban cada momento de esto, y llegaron a querer demasiado a Cameron Mitchell. Lo querían tanto que, con el tiempo, algunos caballos aprendieron a asociarlo con comida. Así que, cada vez que él aparecía en el set, esos caballos caminaban directamente hacia él, esperando alimento. Incluso durante el rodaje, incluso con las cámaras grabando, los caballos simplemente se acercaban a Mitchell, arruinando tomas y causando retrasos interminables. La producción terminó reemplazando a algunos de esos caballos porque Cameron Mitchell los había consentido más allá de lo utilizable. Estos animales querían tanto a este hombre que hacer su trabajo se volvió imposible, porque lo único que deseaban era estar cerca de él. Dato número 6. El programa costó 3 veces su presupuesto original, por la visión de un solo hombre. David Dortort ya había creado Bonanza cuando desarrolló su visión particular para El Gran Chaparral. Cerca del 70% del programa se filmaría en locaciones reales, no en un foro de sonido de Hollywood, no en un set de exteriores construido, sino literalmente en el desierto de Arizona, en los paisajes auténticos del suroeste estadounidense. Esa descripción, revolucionaria e increíblemente costosa, describe perfectamente su enfoque. Los westerns televisivos de la época dependían principalmente de foros de sonido: Bonanza, Rawhide, The Big Valley. El trabajo ocasional en locaciones ocurría, pero los entornos controlados de estudio albergaban la mayoría de las escenas. Más barato, más fácil, el estándar de la industria. Dortort rechazó ese estándar por completo. La autenticidad guiaba todas sus decisiones. Quería el sol real de Arizona, quería el polvo real del desierto, quería a sus actores sudando y sucios porque de verdad estaban en el entorno que sus personajes supuestamente habitaban. 3 veces lo que originalmente se había planeado. Así es como se infló el presupuesto de producción, un sobrecosto astronómico. Dortort convenció a NBC de seguir adelante de todos modos, y los resultados se notaron en cada fotograma del programa. Dato número 5. Este fue el primer gran western de televisión, filmado principalmente en exteriores. Ver El Gran Chaparral significaba presenciar algo nunca antes hecho en la televisión estadounidense. Una gran serie del oeste con la mayoría de su rodaje sucediendo afuera, en locaciones reales, en paisajes auténticos del viejo oeste. Entre 50 y 70 miembros del equipo técnico trabajaban de manera regular. Las escenas grandes, con extras, podían hacer que ese número creciera hasta 200 personas. Aproximadamente 18 semanas cada año, el elenco y el equipo filmaban en Tucson y en el condado de Pima, Arizona, un estilo visual que distinguía a El Gran Chaparral de cualquier otro western de la televisión surgió de ese enfoque. Actores auténticamente sucios y sudorosos no podían fingirse dentro de un estudio de Hollywood. De pie bajo 100 grados de calor en el desierto de Arizona, cubiertos de polvo real, entrecerrando los ojos contra el sol real. Todo eso se nota en cámara. Old Tucson Studios sirvió como la locación principal de rodaje. Una estructura ya existente, apenas parcialmente intacta, se convirtió en el exterior de la casa del rancho, después de que la producción la remodelara por completo. Esa estructura originalmente había servido como cantina en una película anterior, antes de convertirse en la casa de la familia Cannon. Los espectadores llegaron a descubrir una curiosa inconsistencia arquitectónica. El interior construido en Hollywood en realidad no coincidía con el exterior. Un medio piso superior aparecía en el interior, pero la línea del techo del exterior no daba ninguna indicación de que existiera un piso de arriba. La mayoría de los espectadores nunca lo notaron, pero una vez que uno lo sabe, no puede dejar de verlo. Una buena noticia llegó tras el devastador incendio de 1995 que destruyó gran parte de Old Tucson Studios. El set del rancho sobrevivió y todavía existe hoy como parte de los recorridos turísticos del estudio. Un viaje a Arizona todavía permite caminar por el rancho de los Cannon. Dato número 4. Un querido miembro del elenco murió electrocutado durante la producción. Don Sebastián Montoya, el padre de Victoria y patriarca de la familia Montoya, representaba a la aristocracia mexicana con la que la familia Cannon se emparentó por matrimonio.
Frank Silvera interpretó ese papel fundamental, y sus escenas junto a Leif Erikson chispeaban con la tensión entre dos hombres poderosos, aprendiendo a respetarse mutuamente. El 11 de junio de 1970, la tragedia golpeó en plena producción activa. Frank Silvera murió en un accidente doméstico en su casa de Pasadena. Un intento de reparar el triturador de basura de su cocina terminó en electrocución. Tenía 55 años. La devastación se extendió por todo el elenco y el equipo, porque Silvera había sido mucho más que un simple compañero de trabajo. Su carrera pionera en Hollywood incluía 2 películas de Stanley Kubrick, Fear and Desire y Killer's Kiss. También había fundado el Theater of Being en Los Ángeles, una organización dedicada a ayudar a jóvenes actores afroamericanos a desarrollar sus carreras. Lo que muchos espectadores no sabían es que Frank Silvera, nacido en Jamaica y criado en Boston, era un actor de raza mixta que a lo largo de su carrera interpretó personajes latinos, de Medio Oriente e incluso asiáticos, sin dejarse encasillar por el color de su piel en una época en la que eso era extraordinariamente raro para un actor afrodescendiente. Un episodio especial de 2 horas titulado The New Lion of Sonora incorporó su muerte dentro de la trama de El Gran Chaparral. La producción continuó sin él, pero su ausencia dejó una marca profunda. 3 años después de su muerte, en 1973, nació la fundación Frank Silvera Writers Workshop. Entre sus cofundadores estuvo Morgan Freeman, el mismo Morgan Freeman que más adelante se convertiría en uno de los actores más celebrados de su generación. El compromiso de Silvera con el desarrollo de nuevos talentos siguió influyendo en Hollywood mucho después de su fallecimiento. Dato número 3. Esta fue la primera gran serie del oeste en presentar a una familia latina en igualdad de condiciones, con una familia anglosajona. La televisión de 1967 se veía de una manera muy particular. Los westerns, específicamente, trataban a los personajes mexicanos como villanos, sirvientes o alivio cómico con más frecuencia de lo que cualquiera quisiera admitir. El Gran Chaparral tomó un camino completamente distinto. La familia Montoya funcionaba como igual de la familia Cannon, no como subordinada. Don Sebastián Montoya manejaba riqueza y poder, como un hombre cuya hija se casó con la familia Cannon. Manolito aportaba encanto, inteligencia y heroísmo. Victoria llevaba consigo sofisticación y una voluntad de hierro. Henry Darrow lo resumió perfectamente años después. Fue la primera vez que una familia latina se mostró tan importante como la familia anglosajona. Suena pequeño ahora, pero ese logro tuvo un peso revolucionario en 1967. La cultura mexicana recibió respeto y dignidad en pantalla. Un mundo donde familias anglosajonas y latinas podían unirse a través del matrimonio y el respeto mutuo aparecía semana tras semana. Los espectadores latinos vieron héroes que se parecían a ellos y compartían su trasfondo cultural. Dato número 2. Henry Darrow. Se convirtió en el primer actor puertorriqueño en protagonizar una gran serie estadounidense. El casting de Henry Darrow como Manolito Montoya significó mucho más que un simple logro para el programa. La historia de la televisión estadounidense registró un hito, el primer actor puertorriqueño en coprotagonizar una serie importante de una cadena nacional. Existe cierta ironía aquí. Por supuesto, un actor puertorriqueño interpretando a un personaje mexicano, pero los actores latinos de cualquier origen rara vez recibían papeles sustanciales en esa época, así que la presencia de Darrow en El Gran Chaparral, semana tras semana, tuvo un peso enorme de todos modos. Otro hito histórico llegó más adelante, cuando Darrow se convirtió en el primer actor latino en interpretar al zorro en la televisión. La manera en que Darrow moldeó a Manolito hace la historia todavía más interesante. Los guiones originales presentaban al personaje como un villano taimado, pero el encanto y el carisma natural del actor transformaron a Manolo de villano a héroe entrañable. Darrow reveló más adelante que se inspiró en 2 figuras shakespearianas para construir al personaje: Mercucio, de Romeo y Julieta, para el toque cómico, y Yago, de Otelo, para darle profundidad y complejidad. Esa combinación de humor y hondura convirtió a Manolito en uno de los personajes más queridos del programa. El impacto de Darrow se extendió más allá de su propia actuación. En 1972,
cofundó el Comité de Minorías Étnicas del Sindicato de Actores de Cine junto a Ricardo Montalbán, Carmen Zapata y Edith Díaz. También fue cofundador de la organización Nosotros, que trabajó para mejorar la representación latina en Hollywood. Ese trabajo detrás de cámaras ayudó a abrir camino para generaciones enteras de actores latinos que vinieron después. El Gran Chaparral formó parte de una misión mucho más grande para cambiar la manera en que Hollywood trataba a la comunidad latina. Dato número 1. La interpretación de Linda Cristal fue igual de revolucionaria para las mujeres latinas. Linda Cristal se coló en su propia audición y exigió interpretar a Victoria Montoya bajo sus propios términos. Pero la importancia de su trabajo se extendió mucho más allá de esa determinación personal. Su hijo, Jordan Wexler, describió más adelante lo que la actuación de su madre significó para tantas personas. Cuando se hacía El Gran Chaparral, no existían mujeres latinas, y mucho menos mujeres latinas protagonistas interpretando a un personaje femenino fuerte. Esa interpretación cambió las cosas e inspiró a millones de mujeres. Victoria Montoya nunca fue una damisela en apuros. La decoración no era su función. La inteligencia y la capacidad la definían, y con frecuencia funcionaba como la brújula moral del programa. Enfrentarse a su esposo cuando era necesario le resultaba natural. Navegar la política compleja entre las dos familias estaba dentro de sus habilidades. Una realización completa como personaje llegó en una época en la que ese tipo de papeles simplemente no existía para las actrices latinas. El trasfondo personal de Linda Cristal hace todo esto aún más impactante. Nacida en Argentina como Marta Victoria Moya Pego Burges, perdió a sus dos padres por envenenamiento de monóxido de carbono dentro de su auto cuando ella tenía apenas 13 años. Prácticamente se crió sola y terminó convirtiéndose en una de las primeras protagonistas latinas de la televisión estadounidense. La fuerza que Linda Cristal le dio a Victoria Montoya venía de una vida que exigió fortaleza en cada momento. En 1970, ese trabajo le valió el Globo de Oro a la mejor actriz de drama televisivo, además de 2 nominaciones al Emmy por su papel como Victoria Montoya. Más allá de la cuenta regresiva. Datos extra y el legado de la serie. La cuenta regresiva termina aquí, pero todavía queda mucho más que contar. Y aquí viene una pregunta que probablemente nunca se hicieron. ¿Hubo algún otro actor memorable en El Gran Chaparral, además de los protagonistas? La respuesta es sí, y vale la pena conocerlos. Don Collier interpretó a Sam Butler, el capataz del rancho, durante las 4 temporadas completas de la serie. Antes de eso, Collier ya había compartido pantalla con John Wayne en 3 películas, El Dorado, The War Wagon y The Undefeated. Se convirtió en una figura tan querida por los fanáticos del western que años después siguió apareciendo en comerciales de goma de mascar con la frase "burbujas grandes, sin problemas". Falleció el 13 de septiembre de 2021 a los 92 años por un cáncer de pulmón. Y no podemos dejar de mencionar a los invitados especiales que pasaron por Old Tucson durante la producción. Ricardo Montalbán y Robert Loggia aparecieron en episodios esporádicos, aportando su presencia a una serie que ya de por sí atraía a algunos de los mejores talentos latinos de Hollywood. El coordinador de dobles de acción, Henry Wills, realizó más de 1,200 caídas de caballo a lo largo de toda su carrera. Aprendió a montar desde los 4 años en un rancho ganadero de Arizona, y esa experiencia lo convirtió en el primer coordinador de dobles de Los Siete Magníficos en 1960. Los mejores especialistas del oficio llegaron a trabajar en El Gran Chaparral. Jerry Summers tiene la distinción de haber aparecido tanto en el primer como en el último episodio de Gunsmoke, con más de 20 años de diferencia entre ambos. Richard Farnsworth, quien más adelante recibiría una nominación al Oscar, trabajó como especialista en la serie. Robert F. hoy realizó una caída espectacular desde el techo del rancho en una de las escenas más recordadas, y Boss Henry se lanzó desde una altura de casi 9 metros en un peñasco del cañón Upper Sabino durante el rodaje del episodio piloto, en junio de 1966. Sin efectos especiales, sin trucos de cámara, hombres reales se lanzaban desde caballos, edificios y precipicios, confiando en sus habilidades y en sus compañeros para mantenerse con vida. Ese compromiso con la autenticidad se convirtió en parte de lo que hizo que El Gran Chaparral se sintiera tan real.
En cuanto al reconocimiento de la industria, en 1970, Linda Cristal ganó el Globo de Oro y recibió 2 nominaciones al Emmy. Ese mismo año, el programa ganó el premio Bambi en Alemania, el equivalente germano al Emmy, a la mejor serie internacional de televisión. El episodio The Buffalo Soldiers se llevó el premio Western Heritage, conocido como el Bronze Wrangler, en 1969. El cineasta Quentin Tarantino llegó a acreditar a El Gran Chaparral como una de sus inspiraciones para su película de 2015, Los Odiosos 8. Esa conexión se discutió durante la reunión del 50º aniversario de la serie en 2017, cuando 150 fanáticos se reunieron para celebrar un programa que llevaba casi 5 décadas fuera del aire. Otra conexión directa llega a través de Rudy Ramos, quien se unió al elenco en la 4ª temporada, interpretando a un nuevo personaje llamado Wind, un joven mitad blanco y mitad Pawnee. Contrario a lo que muchos fanáticos creyeron durante años, Ramos no reemplazó a Mark Slade. Cuando su personaje fue creado, Billy Blue Cannon todavía seguía en el programa. Con el tiempo, Rudy Ramos pasó a interpretar durante varios años a Felix Long en la exitosa serie Yellowstone, tendiendo un puente directo entre los westerns clásicos de la televisión y los westerns modernos. Ahora, algunos detalles personales finales. Mark Slade recibió una membresía honoraria de por vida en la tribu Navajo durante su tiempo en el programa. La Academia Worcester originalmente lo había inscrito para convertirse en caricaturista, antes de que la actuación lo encontrara casi por accidente. Hoy en día trabaja como artista e ilustrador en el norte de California. Cameron Mitchell creció en la época de la Gran Depresión, usando zapatos y abrigos heredados de su hermana, como hijo de un ministro religioso. David Rose compuso la música del tema principal, el mismo compositor que había hecho la melodía de Bonanza. Joe Lubin y el propio David Dortort escribieron la letra. David Dortort, nacido David Solomon Katz, vivió entre 1916 y 2010. 2 de los westerns más importantes de la historia de la televisión nacieron de su creación, y luchó para llevar autenticidad y diversidad a un género que solía apoyarse en estereotipos. En cuanto al estado actual del elenco, la mayoría de sus protagonistas ya no están entre nosotros. Linda Cristal falleció el 27 de junio de 2020 a los 89 años. Henry Darrow falleció el 14 de marzo de 2021 a los 87 años. Don Collier falleció el 13 de septiembre de 2021 a los 92 años. Esa sucesión de pérdidas, todas en un lapso muy corto, les recordó a los fanáticos que la era de El Gran Chaparral se está convirtiendo verdaderamente en historia. La cancelación del programa tampoco tuvo nada que ver con la calidad ni con las audiencias. La llamada Purga Rural de 1971 eliminó a El Gran Chaparral, junto con muchas otras series queridas por el público. Las cadenas de televisión decidieron, de manera deliberada, dejar de lado a los programas que atraían a audiencias rurales de mayor edad, en favor de públicos urbanos más jóvenes. La lealtad de los espectadores no importó. La rentabilidad tampoco importó. NBC tuvo que elegir entre El Gran Chaparral y Bonanza, ambos creados por David Dortort, y Bonanza ganó por razones puramente económicas. Costaba menos producirla, sin todo ese rodaje extenso en locaciones que hacía tan costoso a El Gran Chaparral. Lo más doloroso de todo, ya existían 5 guiones completos escritos para una 5ª temporada que jamás llegó a filmarse. Esas historias, incluyendo una que finalmente iba a desarrollar el trasfondo de los peones del rancho, nunca vieron la luz. El Gran Chaparral no terminó con una conclusión, sino con una cancelación. El capítulo se cerró antes de que el libro terminara. Y ahí lo tienen, 15 datos extraños y fascinantes sobre El Gran Chaparral, que probablemente nunca habían escuchado antes. Desde Cameron Mitchell hablando durante todo un vuelo para conseguir su papel, hasta Henry Darrow casi perdiendo el suyo por cambiarse el nombre, pasando por Linda Cristal, colándose en su propia audición y saliendo con el contrato en la mano. Esta serie no fue solamente un programa de televisión del viejo oeste. Fue una declaración sobre lo que la televisión podía llegar a ser, una familia latina tratada con dignidad, una producción que priorizó la autenticidad por encima de la conveniencia y un elenco que llevó una pasión genuina a cada fotograma. Cuéntenos en los comentarios cuál de estos 15 datos les sorprendió más
¿O cuál era su personaje favorito de El Gran Chaparral? ¿Buck, Manolito, Victoria, John o Billy Blue? Si disfrutaron este recorrido por la historia oculta de este clásico del western, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos episodios sobre los secretos de la televisión clásica. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Felices caminos.